Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de entrevistas El Espectador. En esta ocasión nos acompaña la ministra de Ambiente, doctora Elena Estrada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo a las personas que nos están viendo en este momento. Ministra, ya hace unos días completó los primeros 2 meses al frente de la cartera. ¿Cómo encontró el ministerio? Bueno, nos hemos encontrado un ministerio que ha estado un poco desconectado de las realidades territoriales del país, por eso hemos empezado un trabajo fuerte para establecer unas relaciones con todos los sectores institucionales, es decir, alcaldías, gobernaciones, consejos de las diferentes partes del país, la Cámara de Representantes, el Senado de la República, los otros ministerios, las CARS, es decir, hemos estado en una conversación directa y muy fluida con toda la institucionalidad, que eso es lo que tiene que hacer el ministerio. Y por otro lado, pues ha implicado también poner en el centro a las comunidades que viven en los territorios, que tienen necesidades en los territorios y que son los que cuidan la biodiversidad de nuestro país. Entonces, sobre todo, estamos tratando que todos los programas que tenemos aquí en este ministerio, que se lideran desde este ministerio, vayan directamente a las comunidades sin que tengamos tantos intermediarios, que es lo que ha ocurrido históricamente. Y entonces en ese camino de los intermediarios se nos pierden a veces los objetivos y no terminan llegando las acciones concretas a los territorios. Eso vamos a evitarlo. Vamos a hacer ese cambio, a transitar en un diálogo directo con la población que vive en los territorios. Y hablando precisamente de ese trabajo con las comunidades y cómo establecer una conversación más directa, justo hace unos días se publicó el decreto 0488 que traza la hoja de ruta para que se formalicen las primeras entidades territoriales indígenas del país, una lucha histórica precisamente de las comunidades indígenas de la Amazonía. Eh, y la vimos a usted en esas últimas reuniones. Quería preguntarle cómo reciben desde el Ministerio de Ambiente este decreto. Pues muy bien, ha sido un logro enorme de todas las organizaciones indígenas, de todas las poblaciones del país que pertenecen a los territorios indígenas, porque realmente esto se estaba esperando desde la Constitución del 91. Había que reglamentar y afortunadamente con este gobierno se ha llegado a una conversación muy adecuada y muy cercana también con los ministerios que han estado implicados. Por supuesto, yo estuve acompañando toda la conversa que tuvimos y que se llevó a cabo en presidencia, pero realmente esto nos da unas garantías también a nivel ambiental para que protejamos realmente los territorios, porque es que los territorios más protegidos, más biodiversos son los territorios donde habitan los pueblos indígenas, pero aún no habíamos tenido dentro de esos territorios una autonomía clara, que es lo que se les está dando en este decreto a los territorios indígenas, ¿no? Y ahora pues se les va a dar una autonomía y lo mismo, no va a haber la intermediación que existía antes, que era con alcaldías o con gobernaciones. Ahora tendrá que el Estado hacer una reestructuración para que los fondos vayan directamente a estos consejos que se tienen que empezar a conformar de otra manera, de una manera que es desde la visión propia de los pueblos indígenas, y esto implica un cambio estructural en el país, un cambio en el mapa de nuestro país. Tenemos que entender que desde de ahora en adelante el mapa de nuestro país va a cambiar, va a ser otro y nuestras realidades, nuestras perspectivas van a ser muy diferentes. Y aprovechando que usted hizo parte de esas últimas reuniones, ¿qué retos identifica como de la puesta en marcha de estas entidades territoriales, pero también cuáles son las ventajas en términos ambientales, de biodiversidad? Pues va a ser un reto también para las organizaciones indígenas que puedan todas ahora hacer un trámite que es por medio del Ministerio del Interior, y que puedan también establecer las conversaciones internas para ver cómo se van a hacer esas delimitaciones de las entidades territoriales.
porque hay que entender que los resguardos indígenas pues son resguardos que de una u otra manera pues han venido también un poco con una influencia desde los gobernantes, desde los gobiernos que han estado en curso cuando se ha conformado cada resguardo. Ahora los pueblos indígenas tienen la oportunidad de definir de dónde a dónde va su territorio, incluso más allá de los resguardos que están hoy conformados o incluso más allá de las líneas que conforman los departamentos. Entonces, por ejemplo, ahora se espera que salga prontamente otro de los decretos en donde se están proyectando unas entidades territoriales que abarcan 2 departamentos o 3 departamentos, ¿sí? Porque van por afinidades culturales de los pueblos indígenas. Por eso les digo que ahora va a cambiar el mapa de Colombia. Eso va a ser un reto no solo para los pueblos indígenas, sino también para la institucionalidad, porque pues implica que la institucionalidad pueda entender otra realidad que hasta este momento ha sido invisible y que afortunadamente pues ya ha sido reconocida. Entonces eso es un reto para todo el país. Buenísimo, ministra. Cambiemos de escenario y trasladémonos a Bogotá y la Sabana, porque en los últimos meses también la discusión eh, con la alcaldía, con la gobernación y con otras alcaldías giró en torno al proyecto de lineamientos ambientales para Bogotá y la Sabana de Bogotá. ¿En qué va ese proceso con las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Desde el Ministerio de Ambiente se ha puesto una tutela y estamos esperando la respuesta. Eso no significa que vayamos a esperar hasta que la respuesta nos llegue, sino que mientras tanto vamos a iniciar unos diálogos para establecer unas mesas con los diferentes sectores de la sociedad y también con la institucionalidad. Eso lo tenemos que iniciar. Hemos estado internamente organizándonos porque tenemos varios puntos que son álgidos y que resolver aquí en el ministerio, pero es algo que está a punto de salir. ¿Y la tutela que busca, ministra? La tutela busca que pueda ser reconocida la resolución que ya nosotros habíamos tramitado. Y en esos diálogos que usted dice están adelantando mientras se resuelve este recurso jurídico, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con el alcalde de Bogotá? Aún no hemos conversado. Ok. Me voy a volver a la Amazonía, ministra. Nosotros a finales de marzo tuvimos la oportunidad de acompañar la reunión de guardias indígenas del trapecio amazónico. Y ellos sentían que el decreto 1275, que fue del año pasado, en donde se reconoció a las autoridades indígenas como autoridades ambientales, se estaba quedando un poco en el papel porque no se habían destinado recursos para fortalecer este ejercicio. Se lo pregunto porque además, pues usted siendo de la región, quería preguntarle si había tenido oportunidad de revisar ese tema de los fondos para fortalecer todo el trabajo que hacen las guardias indígenas del país. Ahí hay 2 temas, uno que es son las guardias indígenas y otro que son las autoridades ambientales, aunque las guardias indígenas también se consideran autoridades ambientales en algunas partes del país. Em, con respecto a los fondos de las autoridades ambientales, pues evidentemente eso también es nuevo, salió a finales del año pasado y no quedó proyectado para este año el recurso que pudiera implementar las autoridades ambientales. Sin embargo, ya estamos en unas conversaciones con las organizaciones indígenas para que podamos establecer una ruta de trabajo conjunto para la implementación de este decreto. Vamos a empezar por una socialización con todas las organizaciones y las comunidades que hacen parte de los resguardos. Eso va a ser a nivel nacional. Y después de que salgan los resultados de esta primera socialización, pues vamos a establecer la ruta que vamos a trabajar. Y bueno, sobre la marcha vamos también en la búsqueda de los recursos para ver cómo vamos a hacer, pero pues todo vamos como paso a paso, ¿no? Es algo que es urgente y que esperamos dejar iniciado en este gobierno, porque eso obviamente es un proceso bastante largo. Las autoridades ambientales también han estado reconocidas constitucionalmente. Se ha esperado desde la Constitución del 91
para que este decreto se pudiera emitir. Es una realidad y ahora pues hay que ponerlo en funcionamiento. Entre otras cosas, eso también implica una reestructuración interna del ministerio y esa reestructuración tiene que venir con unas garantías de funcionamiento. Estamos en esos diálogos y también con el Ministerio de Hacienda ya hemos tenido unas conversaciones informales y la próxima semana tendremos una conversación más formal acerca del tema, pero ya hemos avanzado en las conversas, en los diálogos, porque evidentemente esto es una prioridad para el gobierno y como vemos en este gobierno están pasando cosas que nunca antes habían ocurrido y que se habían esperado desde que se emitió la Constitución del 91. Es decir, este gobierno le está cumpliendo a la gente. Y me quedo un momento con ese decreto, ministra, porque cuando se publicó también hubo, eh, podría decirse, una especie de rechazo por parte de las corporaciones autónomas y algunos sectores empresariales, eh, y utilizaron un caso que se dio luego de la expedición de este decreto, que fue el de el resguardo indígena Remanso Chorrobocón en la Guainía, que ordenó la sustracción de un área forestal para empezar a extraer oro. Y, digamos, se utilizó ese caso para mostrar quizás un uso quizás no debido de ese decreto. Ustedes desde el Ministerio de Ambiente emitieron una resolución para frenar eso, pero quería preguntarle cómo hacer para que en el futuro no sigan dándose casos como el del resguardo indígena Remanso Chorrobocón. En primer lugar, y lo he dicho siempre, hay que conocer las realidades territoriales, porque es que es muy fácil opinar desde la ciudad y desde el centralismo cuando no sabemos qué es lo que está pasando en Chorrobocón. Y en Chorrobocón la situación es muy compleja para los pobladores que cometieron esta acción, que no, evidentemente ya todos sabemos que no está bien, pero antes de ponernos en discusión de que si está bien o no está bien, hay que llegar a las causas, a qué llevó a estos pueblos indígenas a que emitieran esa acción. Y es una situación muy compleja que no lo vamos a hablar acá porque no es el espacio. Pero lo que quiero decir es que las complejidades en los territorios indígenas son diversas y hay que entender qué es lo que está pasando en el territorio, que tiene que ver incluso con asuntos de seguridad, que están violentando los derechos de los pueblos, los derechos humanos, qué está pasando con nuestros niños, con nuestros jóvenes en esos territorios. Entonces, hay muchas cosas detrás que evidentemente nosotros tenemos la información, pero que hay que estudiarlo y que evidentemente pues el ministerio no apoya esta decisión. Sin embargo, eso no significa que esa sea una posición de todos los pueblos indígenas y ni siquiera de ellos, ¿sí? Porque pues han ocurrido otras cosas detrás. Entonces, los pueblos indígenas hemos estado siempre en contra de la explotación de los recursos que hay dentro de los territorios. Y cuando se han explotado los recursos dentro de los territorios, hay agentes externos en esos territorios. Y esas claridades las tenemos que tener todos. Evidentemente, hay otras autoridades ambientales que en algún momento no han estado de acuerdo con este decreto, pero hay que entender, y yo hago la invitación a las diferentes autoridades ambientales, que las nuevas autoridades ambientales indígenas que han sido reconocidas y que son reconocidas por la Constitución son un apoyo para las otras autoridades ambientales y han trabajado históricamente por la defensa de los territorios, por la defensa de los recursos, por la defensa de la biodiversidad y son la primera línea en todos los sentidos cuando se defiende el territorio. Primera línea frente a los efectos del cambio climático. Primera línea también en efectos de seguridad. Cuando no hay otras autoridades ambientales que hasta ahora habían sido reconocidas, son estas autoridades ambientales las que están poniendo la vida incluso para defender los territorios y los recursos que tenemos en nuestros territorios. Entonces, no, yo la verdad no entiendo pues cuál puede ser esa inconformidad,
porque lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que sacar adelante la protección de nuestros territorios como país. Y si viene otro actor que toda la vida apoyaba y simplemente se le da un reconocimiento que hace tiempo tenía que haberse dado, pues, y toda la vida te ha estado apoyando ese actor, pues lo más loable es que se integre de la manera más adecuada posible. Claro. Eh, Ministra, hablemos de una de las problemáticas más grandes que tiene el país y que se tiene que enfrentar principalmente desde esta cartera, y es la deforestación. En 2024, después de 2 años de registrar descensos en la deforestación, pues la cantidad de hectáreas taladas volvió a aumentar. Quería preguntarle si desde el ministerio tienen alguna noción de cómo va este fenómeno en lo que va de 2025. Nosotros tuvimos al inicio de año un aumento en la deforestación, teniendo en cuenta también que este gobierno ha sido el gobierno que más ha mitigado la deforestación. De todos los gobiernos de la historia, este es el que ha logrado que se frene la deforestación mucho más. Eso no significa que se haya acabado. Evidentemente, siempre hay problemas de deforestación. En el primer trimestre aumentó y ahora estamos con unas acciones muy fuertes en compañía de otras instituciones para llegar a las cabezas que son criminales y que trabajan con esta deforestación. Y eso implica una serie de investigaciones para que nosotros podamos llegar a las cabezas de todo el tejido de las organizaciones que actúan en esos territorios. Trabajamos desde aquí, desde el ministerio en eso, hemos tomado acciones, estamos muy atentos de los puntos de deforestación, estamos en ello. Y uno de los actores que más relevancia ha ganado en todo este tema de la deforestación son las disidencias, em, tanto cuando ha disminuido como cuando aumenta. Y según una reciente denuncia del país de España, incluso de alguna manera se apropiaron de un proyecto de reforestación que estaba financiado con recursos públicos. Eh, Desde su opinión, ¿cómo debería afrontarse el rol que están teniendo las disidencias en este caso puntual de la deforestación? Bueno, con las disidencias, por eso te digo que estamos trabajando en unas rutas que tienen que ver con la investigación y poder llegar a esas cabezas de la criminalidad. Evidentemente, eso implica unas acciones que toman tiempo porque necesitamos tiempo para recoger la información y poder llegar a ellos. Y no llegar únicamente al trabajador raso, sino llegar a las personas que son de los altos mandos. Eso es lo que tratamos de hacer y hemos tenido buenos resultados en los últimos meses. Se han generado capturas de varios personajes que han estado en diferentes partes del país dando las órdenes para la tala de árboles, la tala ilegal de árboles, y no solamente la tala, sino también en otros aspectos que afectan al ambiente. Pero para eso trabajamos articuladamente con otras instituciones del país. Y como usted lo ha dicho, uno de los pilares del trabajo que se empezó para detener la deforestación en el país bajo este gobierno ha sido el trabajo con las comunidades, y la exministra Muhammad se la jugó con los núcleos de desarrollo forestal. Eh, Entendiendo lo que usted ha dicho de perseguir a quienes están detrás de la deforestación y del trabajo con las comunidades, eh, ¿piensa ajustar o cambiar algo de la estrategia que se está empleando para contener la deforestación? Seguimos fortaleciendo la estrategia, es una estrategia que ha sido de gobierno y como somos un mismo gobierno, aunque haya habido un cambio de ministra, continuamos con todo lo que se ha dejado anteriormente, le damos continuidad a todos los programas que se venían desarrollando, incluyendo esta. Evidentemente, lo que hacemos es fortalecer. Ministra, otra de las problemáticas ambientales que se está creciendo en el país tiene que ver con los hipopótamos invasores. Hasta donde teníamos entendido,
hasta hace unas semanas el ministerio estaba por expedir los protocolos para casa de control, translocación y confinamiento. ¿Ya están esos protocolos? Están a punto de expedirse, están casi listos y se ha trabajado bastante en esto y sobre todo con un enfoque muy técnico también. Y uno de los caminos por el que más han abogado académicos y personas que han estudiado la invasión de los hipopótamos en el país está relacionada con la casa de control como una de las medidas más efectivas para hacerle frente a la invasión biológica que representan. ¿Usted cómo ve ese camino de la casa de control? Pienso que acá se le da mucha importancia a los ecosistemas locales. Eso debe primar, la conservación de los ecosistemas locales, pero también el bienestar de la población local. Y la casa de control. Para eso se establecieron los protocolos, entonces están a punto de publicarse y estarán a vista de todos los colombianos. Y otra especie exótica que en los últimos años también ha generado distintas discusiones, incluso disonancias entre cartera de ambiente y cartera de agricultura es el pez basa. Eh, en las, en las reuniones que ha tenido con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, se ha hablado de qué hacer con el pez basa. Por supuesto, es un tema que para nosotros es muy importante abordar y también darle solución. Hemos hablado sobre esta especie, pero estamos viendo qué acciones vamos a tomar al respecto. Todavía estamos en las mesas discutiendo a ver cómo vamos a abordar este tema. Hace más o menos un año, ministra, la Corte Constitucional emitió la primera sentencia sobre bonos de carbono en el país. En Dentro de varias órdenes, le pedía al ministerio que expidiera una normativa para regular estos bonos en Colombia y justo unos meses después en la COP de Cambio Climático en Bakú, a nivel mundial se establecieron como las hojas de ruta de cuál o más o menos de cómo podría ser esa regulación, cómo está el país, cómo avanzan esas discusiones teniendo en cuenta la sentencia de la Corte y lo que se acordó en Bakú. Reglamentar los bonos de carbono, y el carbono es para nosotros fundamental. Creo que para eso vamos a establecer una ruta, estamos trabajando en ello, incluso pues se había iniciado una ruta de consulta, por ejemplo, con los pueblos indígenas, pero en este momento estamos volviendo a revisar la propuesta que ya tenía el ministerio y vamos a sacar una propuesta nueva que también se está conversando con el Ministerio de Hacienda y lo vamos a abordar más detalladamente, pero es una propuesta que implica un poco la, reestructurar la arquitectura financiera. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado, pero también no dejamos de trabajar en ello. Esperamos que este año o a principios del próximo año podamos tener reglamentado todo este mercado, pero que sobre todo pueda tener una incidencia y le dé una autonomía también a la periferia de nuestro país, que es donde tenemos ese carbono, donde tenemos los bonos, donde también muchas empresas han entrado allá a esas comunidades. Sin embargo, también queremos trabajar con el sector privado porque aquí tenemos que trabajar sector público y sector privado de la mano. No podemos trabajar de forma separada y esperamos que entre todos podamos construir una propuesta que sea sobre todo para el bien de las comunidades. Y en la COP16 también empezamos a escuchar sobre los bonos de biodiversidad. Como usted lo dice, hasta dentro de unos meses, incluso a inicios del próximo año, podríamos tener la reglamentación sobre los bonos de carbono en el país. ¿Cómo ve el panorama de los bonos de biodiversidad en Colombia? Pues también se tienen que reglamentar. Ahora no solamente van a llegar los bonos de biodiversidad, van a llegar los bonos de plástico también, que el plástico es otro tema que también estamos abordando y es prioritario para nosotros, pero también tenemos los bonos azules. Todos estos bonos que tienen que ver con la naturaleza van a llegar.
Y lo primero es reglamentemos el tema del carbono y detrás pues vendrán los demás. Empezamos por uno y después vamos reglamentando todos los demás. No es fácil porque es un tema novedoso, pero creo que acá nosotros tenemos todas las capacidades para hacerlo en Colombia, además que nuestro país es tan biodiverso que lo que tenemos aquí es mucho que ganar. Lo único que tenemos que hacer es trabajar articuladamente y con un respeto total hacia las comunidades que son las que habitan los territorios y las que cuidan esa riqueza que es la que nos va a generar ahora los bonos. Claro. Y hablando de las COP, ministra, en 6 meses en Belém do Pará, en Brasil, se va a llevar a cabo la COP de cambio climático. Eh, la exministra Muhammad había planteado establecer una especie de puente entre lo que fue la COP 16 en Cali y esta COP 30 de cambio climático en Brasil. ¿Cómo va esa articulación entre estas dos convenciones? Va muy bien. Va muy bien. Nosotros tuvimos una primera reunión oficial en Berlín, en los diálogos de Peterberg, sobre este tema, que es que pueda integrarse en la agenda de la COP de cambio climático el punto de sinergias entre las dos COPs, entre la COP de biodiversidad y la COP de cambio climático. En esa reunión que tuvimos ya tuvimos a bastantes países apoyando la idea, muy de acuerdo con que esto se tiene que establecer, ese puente, para que podamos hablar en un solo lenguaje, porque es que no podemos seguir hablando separadamente de cambio climático y por otro lado biodiversidad, entendiendo que pues al final de cuentas es una misma cosa. Entonces, sí, ya vamos muy bien, estamos haciendo toda la conversación previa con los países que más podamos en diferentes escenarios para que podamos tener más apoyo. Incluso también ya tuvimos la conversación con el secretario de la COP de Cambio Climático para que esto pudiera ser posible. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Eso solo lo veremos unos días antes de la COP si nos agendan o no, pero creo que es una conversa que hay que dar y de todas formas aquí estamos en ese trabajo todos los días. Y estos escenarios cada vez son más complejos, ministra, obviamente por el contexto internacional. Tenemos aumento en las emisiones, aumentos en la temperatura y actores claves en toda esta lucha multilateral como Estados Unidos ahora bajo el gobierno de Donald Trump han anunciado que se van a retirar del Acuerdo de París, ya no apoyan con la misma fuerza estas convenciones de cambio climático. En ese contexto que es complejo, ¿cuáles van a ser las apuestas que ustedes desde Colombia van a llevar para la COP de cambio climático? Nosotros tenemos varias apuestas. Una de ellas es, por ejemplo, que estamos creando una nueva alianza que es la de las diferentes cuencas tropicales. En el mundo tenemos tres cuencas tropicales, la Amazonía es una de ellas y a finales de este mes tenemos la primera reunión de las tres cuencas tropicales del mundo y va a ser en África. Entonces, ¿esto es por qué? Porque necesitamos encontrar regiones que sean lo más parecidas posible a nosotros, porque esas regiones, aunque están al otro lado del mundo, tienen situaciones muy parecidas a nosotros, problemáticas muy parecidas, pero también podemos encontrar soluciones que sean parecidas y tenemos que unar esfuerzos. Otra opción que se ha planteado mucho también en la plataforma internacional es que podamos generar una alianza de los países que están sobre la línea ecuatorial, porque estos países somos los que también tenemos los efectos del cambio climático más rápidamente que otros países que están ubicados en otras regiones del mundo. Y pues tenemos que buscar otro tipo de alianzas que no específicamente tengan que ser las de norte-sur, sur-norte, sino que sur-sur también. Por ejemplo, pues ustedes saben que este gobierno estableció unas alianzas con África y con otros países del sur global
que es donde tenemos que mirar ahora porque también es el sur global donde están mirando los países del norte y nosotros en este momento tenemos todas las capacidades para poder movernos hacia hacia otras aristas. Tenemos para la COP de biodiversidad también programada pues los diálogos entre los países amazónicos. Prontamente aquí se va a llevar a cabo la reunión de presidentes de los países amazónicos y antes de eso tenemos los diálogos internos de los países amazónicos que aquí en Colombia los tenemos que llevar a cabo. Va a ser aquí en Bogotá el encuentro de presidentes porque tenemos la discusión de dónde viene el agua que tenemos en Bogotá, ¿cierto? Y el agua que tenemos en Bogotá, pues evidentemente viene de los ríos voladores que llegan desde el Amazonas hacia nuestros páramos, que también es otro tema que podemos abordar en otra conversación. Y pues con toda la crisis de agua que tenemos en Bogotá, hay que entender que todo el ciclo del agua, pues viene también o incluye a la selva amazónica, que evidentemente es un ecosistema que está en riesgo por toda la deforestación, que es lo que habíamos hablado antes, pero en ese sentido vamos a hacer la reunión de presidentes de los países amazónicos aquí en Bogotá, previo a la COP de cambio climático, porque desde ahí queremos sacar un posicionamiento que también tiene que ver con los pueblos indígenas, y es que esta COP va a ser una COP, por un lado, amazónica, porque va a ser en la Amazonía brasilera, en Belén, pero por otro lado es una COP indígena, porque así lo han pedido los indígenas en Brasil y ha sido un pedido que hemos reforzado todos los países de la región, que sea una COP indígena y por lo tanto se está pidiendo que dentro de todas las negociaciones que se realicen en la COP, pues tengamos un apartado que también sea dirigido uno hacia lo indígena y otro que se tenga en cuenta lo amazónico, que tenga en cuenta pues que existan unos indicadores y unas metas específicas para la Amazonía. Buenísimo conocer las apuestas del país. Y con esta terminamos, ministra. Eh, en la COP30 también se tienen que revisar los NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional de cada país. ¿Cómo va Colombia en ese proceso y cuándo esperan darlas a conocer? Estamos también iniciando los diálogos porque esto tiene que consultarse con todo el país, así que haremos un despliegue por todos los departamentos para ver qué es lo que nuestra población quiere desarrollar y proyectar hacia hasta unos 10 años más adelante. Eso tiene que quedar plasmado en esos NDC con la participación de la población y estaremos en esas conversaciones. Estamos iniciando apenas. em, Tenemos que tenerlas terminadas en septiembre. Nuestro compromiso ha sido que en ese mes presentaremos las NDC. Bueno, ministra, muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Entrevistas El Espectador. Gracias a ustedes. Y a todas las personas que estuvieron siguiendo nuestra entrevista con la ministra de Ambiente, Elena Estrada, le agradecemos y esperamos que se conecten en las próximas entregas de Entrevistas El Espectador.